Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Ahora, estimados hermanos, ya habiendo entendido el significado de las palabras hebrea olame y la palabra griega aionios, de que no solamente se traducen o se deben traducir como eterno, perpetuo, sino también hasta tiempo indefinido. Y ya habiendo entendido, pues, el texto de Miqueas 5:2 de que los días, de que las salidas del Mesías era desde los días de la eternidad, traducido así en la versión Reina Valera, pero en otras versiones días de tiempo antiguo, de tiempo indefinido, tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos llegar a hacer un análisis bíblico, exegético, correcto de las palabras primogénito, unigénito y el principio. Bueno, empecemos con la palabra primogénito. La palabra primogénito proviene de la palabra griega prototokos. Es la palabra número 4416 de la concordancia bíblica de Strong. En inglés se traduce firstborn, que significa primer nacido, ¿no? En nuestro idioma, pues en español, se traduce primogénito. Y la palabra primogénito significa literalmente primer hijo nacido de una familia, entre varios. Sin embargo, es muy importante resaltar lo que dice las Sagradas Escrituras, buscar en qué contextos se utiliza la palabra primogénito, ¿no? Bueno, fundamentalmente, pues el primogénito es el hijo mayor del padre, más bien que el de la madre en el contexto bíblico, ¿no? En el caso de Jesús se le llama primogénito de José porque fue el hijo legal, es decir, José fue el padre legal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces estuve buscando unos textos bíblicos donde apareciera la palabra primogénito. En Génesis 10:15 dice, Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Génesis 43:33 dice, y lo sentaron delante de él el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Cuando José pues mandó que se organizaran a sus hermanos de mayor a menor, ¿no? ¿Sí? Conforme a su primogenitura. Génesis 22:21 dice, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Arán. Génesis 25:13, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, etc. ¿Ya? Entonces vemos que en el contexto bíblico la palabra primogénito alude a primer hijo, ¿no? Nacido de una familia. Esa es una de las definiciones que se dan en el contexto bíblico, ¿no? Cuando analizamos la primogenitura a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta de que pues, el hijo primogénito siempre disfrutaba de una posición favorable, honorable dentro de la familia. Él era el que continuaba con la jefatura de la familia y recibía una parte doble de la herencia paterna, ¿no? Si ve, por ejemplo, José sentó a Rubén en una comida de acuerdo con el derecho de primogénito que le correspondía, ¿no? Según Génesis 43:33. No obstante, mis amados hermanos, la Biblia no siempre otorga honra al primogénito según el orden de nacimiento, sino que el primer lugar suele otorgarse al más prominente o fiel de los hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, el verso 10 dice, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? En Primera de Crónicas 1:28, Primero de Crónicas 1:28, dice, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Ahora comparémoslos con estos textos bíblicos, mis estimados hermanos. Génesis 11:26. Génesis 11:26, mira lo que dice.
Génesis 11:26. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y el verso 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, ¿no? El 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que la primogenitura desempeñó un papel importante, ¿sí? en el pueblo de Dios. No obstante, hermanos, si bien pues en los textos que acabamos de leer anteriormente se dice que el primogénito es el primer hijo, ¿sí? Nacido de una familia entre varios hermanos. También, hermanos, la Biblia, es muy importante destacar esto, que la Biblia no siempre otorga honra al primogénito según el orden de nacimiento, ¿sí? Sino que el primer lugar suele otorgarse al más prominente o fiel de los hijos. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 5:1 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. ¿Sí? Sabemos que Rubén era el hijo mayor de Jacob, era el primogénito. Pero como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, ¿no? Sí, por eso es que hay una parte donde dice Efraín es mi primogénito, ¿sí? Que algunos lo utilizan torcidamente para decir que, no, mira, dice que Efraín es el primogénito, aunque Manasés era el primero. Pero ahí cuando está hablando de ese texto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Está refiriendo a la tribu de Efraín, no al hijo literal de José. Eso lo dice Jeremías 31:9. Mire, dice, Efraín es mi primogénito. ¿Sí? Entonces el argumento que sacan algunos es que, pero ahí se le llama Efraín mi primogénito, aunque Manasés nació antes, ¿sí? Que Efraín fue considerado primogénito sin serlo físicamente. Bueno, entonces quiero decirles que hay que mirar el contexto, hermanos, porque Jeremías 31:9 se refiere a Efraín, a la tribu de Efraín, no al hijo de José, literalmente, ¿sí? Como muchos arguyen y utilizan ese texto, desvirtuándolo para decir, mire, ¿sí ve? ¿Sí? Ahí está diciendo que Efraín era primogénito, aunque Manasés era el primogénito realmente, pero ahí se refería a la tribu de Efraín. Listo, muy bien. También para demostrar pues lo que les acabo de decir, mis estimados hermanos, ¿sí? No siempre el primogénito recibía la honra, ¿no? Sino esa es primogenitura, esa honra se le daba al hijo más fiel, ¿no? Por ejemplo, también en primero de Crónicas 26:10 dice, Sinri no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, ¿sí? Es decir, su padre lo honró, ¿sí? Con la primogenitura, aunque él no fuese el primer hijo nacido, ¿sí? Pero era el hijo más leal y fiel a él, ¿sí? Hay otro texto que utilizan mal para aplicar a lo de la primogenitura, mis estimados hermanos, pero como estamos estudiando a la luz de la Biblia y la Biblia es la verdad y hay que analizar el contexto, muchos que dicen que no, que primogenitura no necesariamente significa primer hijo nacido. Y entonces citan Éxodo 4:22, donde dice Israel es mi hijo primogénito, ¿sí? Entonces la argumentación que ellos sacan es, a pesar de que Esaú había nacido antes de Jacob, ¿sí? Entonces aquí lo armonizan con Jacob, pero en el contexto se está refiriendo al pueblo de Israel, no se está refiriendo literalmente a Jacob y Esaú. Y además sabemos que Esaú vendió su primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas. Entonces, eso de mostrar ese texto de Éxodo 4:22 para decir, no, mira, y se le llama a Israel el primogénito, pero
Esaú fue el primogénito, el primer hijo que nació, sí, pero ahí se está refiriendo es al pueblo de Israel, mis amados hermanos. Hermanos, otras personas citan el Salmo 89, el verso 20 y el verso 27, que dice, hallé a David mi siervo, lo pondré por primogénito. Entonces sacan esta argumentación. Pero ¿por qué le llamó Dios a David primogénito si David era el último de los 8 hijos de Isaí? Entonces, ¿por qué llegaría a ser primogénito? Pero lo que no entienden es que fue Dios el que lo llamó primogénito con relación a él, no en relación con su padre Isaí, ¿sí? Porque sabemos que si lo hubiera relacionado con el padre Isaí, hubiera nombrado al hijo mayor primogénito. Pero ahí, ¿en qué sentido llama primogénito? Bueno, primogénito también significa principal, ¿sí ve? Entonces, excelso o escogido por Dios también en este contexto, ¿no? Entonces, así entenderíamos, hermanos, que primogénito no siempre significa primer hijo, ¿no? También tiene el sentido de eminencia, distinción, privilegio, favor, prestigio. Por ejemplo, decir en un salón de clase que el primer alumno de una clase es el más distinguido y aplicado, ¿no? Entonces, en el contexto, por ejemplo, hebreo se le llamaría primogénito, ¿sí? Bueno, pero ahora, hermanos, vamos a la exégesis que nos compete, que es la exégesis de Colosenses 1, 15, 16. ¿Por qué se le llama a nuestro Señor Jesucristo el primogénito? Vamos a leer el texto. Colosenses 1, el 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él. Fíjense el énfasis, por medio de Él y para Él. Bueno, entonces, primogénito, ya sabemos que viene la palabra prototokos. Y prototokos significa primer hijo, ¿no? También, como les dije anteriormente, significa eminencia, distinción, privilegio, favor, prestigio, principal, ¿no? Entonces, la aplicación exegética apropiada que se le podría dar al texto aquí encaja perfectamente con los dos significados. ¿Por qué se le llama el primogénito de la creación? Bueno, ¿sí ve? Como se explicó en el estudio de Proverbios 8, 22, 30, porque Jesucristo es el primer hijo engendrado directamente por Dios, ¿sí? En ese sentido se le llama el primogénito, ¿sí ve? Primer hijo. A los ángeles también se les llama hijos de Dios. Incluso a Adán también se le llama hijo de Dios. Pero a ninguno de ellos se le llama el primogénito de la creación, de toda creación. En ese contexto, mis estimados hermanos, Jesucristo es el primogénito, ¿sí? Y el otro contexto es porque, como lo dice el verso 16, porque en Él o por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él, ¿no? Y para Él, ¿sí? Entonces, a Jesucristo también se le llama el primogénito porque es el principal de la creación, ¿no? Por medio de Él, Dios creó todas las cosas cuanto hay. Ese es el verdadero sentido de la palabra primogénito. Quiero aclararles, mis amados hermanos, que primogénito no significa primero ser creado. No, señor. Primogénito significa primero en ser engendrado directamente por Dios, ¿sí? Algo totalmente diferente, lo cual he explicado muchas veces. Engendrar, dar vida.
Y crear, ¿sí? Significa a partir de materia prima, pues crear o fabricar algo, ¿no? Entonces Jesucristo no fue creado, como enseñan los testigos de Jehová. No, Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue engendrado. Y no fue engendrado en el cielo, porque el cielo mismo fue creado por Él. Jesucristo fue engendrado en la eternidad. Sí, quiero aclarar muchas veces y me he repetido muchas veces esto para que mis palabras no vayan a ser tergiversadas ni malinterpretadas. ¿Mm? Pero hay algunas personas que no están de acuerdo con que Jesucristo haya sido engendrado en la eternidad, ¿sí? Entonces estas personas dicen que si el apóstol Pablo, ¿sí?, hubiese querido dar a entender eso, de que Cristo fue engendrado en la eternidad, ¿sí?, entonces que él no hubiera utilizado la palabra prototokos, ¿ah?, sino hubiera utilizado otra palabra, protoctistos, ¿ah?, que según ellos es la palabra griega que significa exactamente creado primero, ¿no? Sin embargo, algo que me llama la atención es que, por ejemplo, esa palabra no aparece en las concordancias bíblicas, ¿sí? Quizás de pronto en concordancias bíblicas de griego moderno, pero de griego koineo, el griego que se hablaba en la época de nuestro Señor Jesucristo o en la época de los apóstoles, no, esa palabra no aparece, ¿sí? La estuve buscando en la concordancia bíblica de Strong y esa palabra no aparece, no existe, ¿sí? Protoctistos. Es necesario aclarar, mis estimados hermanos, que esa palabra que utilizan para refutar pues el texto de Colosenses 1:15 de primogénito, Jesucristo es el primogénito de toda creación, pues es la palabra protoctistos, algunos la pronuncian protóxitos, ¿eh? Pero esa palabra significa es creado primero. Y por ejemplo, nosotros no estamos enseñando que Jesucristo fuera creado. Jesucristo fue engendrado en la eternidad, algo totalmente distinto y diferente a lo que enseñan los arrianos contemporáneos, ¿no? De que Jesucristo fue creado. Nosotros no enseñamos que Jesucristo fue creado. Nosotros enseñamos que Jesucristo fue engendrado en la eternidad, no en el cielo, en la eternidad. Pero también es bueno pues decir que esa palabra no existía en la época de Jesucristo ni en la época de los apóstoles, ¿no? Los teólogos de la iglesia del siglo IV en adelante tomaron nota de que el apóstol Pablo, ¿sí?, se refirió a Cristo con el uso del término prototokos, que es primogénito, y no protoctistos. Y eso es algo que muchas personas no tienen en cuenta hoy. Hoy muchos utilizan esos argumentos, de pronto los leen de pronto de algunos artículos y los ponen en sus estudios, pero sin darse cuenta de que, o sin hacer un análisis lingüístico de esa palabra. Y pues estuve averiguando de que esa palabra ni siquiera existía. Si se empezó a utilizar fue hasta mediados o finales del siglo II y principios del siglo III, la palabra protoctistos. No existía, ¿verdad?, en el tiempo del apóstol Pablo ni antes del primer siglo. Entonces esa palabra protoctistos comenzó a ser popular y estar en uso común en los periodos posteriores al cristianismo primitivo y fue específicamente acuñado en referencia pues a Cristo, pero realmente pues lo que se refiere a Cristo es el prototokos, ¿no? Entonces, hermanos, quizás muchos de los que están en contra de esta argumentación que se están dando dirán, no, pero es que hay muchas cosas que no se dicen o no están escritas en la Biblia, pero eso no significa de que no existieran, ¿no? Entonces, pues yo quiero decirles que pues he hecho una investigación histórica, semántica,
lingüística de esa palabra, y esa palabra realmente no existía, no aparecía en la época de los apóstoles. Mira, hermanos, aquí un dato histórico, ¿sí? Clemente de Alejandría, que vivió en el año 150 después de Cristo hasta el 214, en su obra Estromata, libro 5, capítulo 6, sección 35, y en el capítulo 14, sección 89 del mismo libro 5, en la página 452, fue el que por primera vez usó la palabra protoctistos, que significa primero creado. Bueno, pero vuelvo y digo, nosotros no estamos diciendo que Jesucristo hubiera sido creado, sino fue engendrado en la eternidad, ¿sí? Entonces, vuelvo y retomo lo que dice aquí. Entonces Clemente fue el primero que utilizó esta palabra, ¿sí? No para negar que Cristo fuese el primer creado, sino para usarla de forma clara y libre de ambigüedades en relación a Jesús como el primogénito de la creación, como dice en Colosenses 1:15. Esta evidencia demuestra que así era como se entendía el término en los tiempos de Clemente, cuando usó el término protoctistos como si fuera equivalente al término primogénito. Es decir, en otras palabras, se da a entender de que como toda lengua evoluciona también, y hay términos que evolucionan. Entonces, lo más factible es que Clemente hubiera utilizado esa palabra protoctistos con el mismo equivalente de la palabra primogénito. Entonces, esto demuestra claramente, hermanos, que para los teólogos cristianos de la iglesia antes del concilio de Nicea, los términos prototocos y protoctistos eran términos sinónimos e intercambiables, que significaban lo mismo. Y algo que me llamó también la atención, mis amados hermanos, sobre este asunto es que un erudito llamado John Patrick declara en su libro Clemente de Alejandría, páginas 103 y 104, lo siguiente: Clemente identifica varias veces la palabra con la sabiduría de Dios, y todavía se refiere a la sabiduría, ¿ya?, como el primogénito de Dios. Cuando en un pasaje otorga el epíteto primer creado y en otro primer engendrado a la palabra Jesús. Pero esto parece ser más bien una cuestión de lenguaje que una cuestión de doctrina. En una fecha posterior se estableció una distinción entre primer creado, primogénito, primer engendrado, pero esa distinción no se señaló en el momento de Clemente, quien con la representación de la Septuaginta de un pasaje de Proverbios antes que él no podría haber tenido dudas sobre el uso de los términos. Entonces, hermanos, es evidente, como señala pues este erudito John Patrick, que fue solo en las épocas posteriores de Clemente de Alejandría que comenzó una clara separación entre los términos prototocos y protoctistos, y por lo tanto fue solo cuando los prototrinitarios llegaron más tarde y los conceptos griegos comenzaron a surgir o a acuñarse para ensuciar las aguas claras de la verdad de la palabra de Dios, como siempre suele suceder, ¿no? Y el entendimiento correcto entre la relación el Padre y el Hijo. Entonces esa relación entre Padre y el Hijo Jesús comenzó a cambiar, ¿sí?, a ponerse borrosa, para eventualmente convertir a Jesús, ¿sí?, en un Dios coeterno junto con el Padre, ¿sí?, y después para dar paso eventualmente al concepto pagano pues de la Trinidad, ¿no? Tremendo, ¿no, mis estimados hermanos? Averiguar todas estas cosas y darnos cuenta de que muchas de las contraargumentos que se utiliza para refutar pues este término del primogénito de toda creación que aluda a nuestro Señor Jesucristo, pues son argumentos no válidos a la luz de las Sagradas Escrituras, por cuanto ese término protoctistos pues surgió tiempo después, con Clemente de Alejandría, quien vivió del 150 al año 214, ¿sí? Pero ese término no lo utilizó el apóstol Pablo, fue prototocos, pero según parece pues eran términos sinónimos, ¿no? Como cuando evoluciona la lengua y sale una nueva palabra, pero esa palabra significa lo mismo. Otro argumento que citan pues los que no están de acuerdo que la palabra primogénito significa primer nacido, primer engendrado por Dios,
Es que, pues, estos exégetas hacen como un paralelismo entre las bendiciones que traía una primogenitura con el papel o el rol que desempeña Cristo, ¿no? Dicen que el primogénito gozaba del derecho del señorío, autoridad igual a la del padre sobre los hermanos. Bueno, eso lo dice la Biblia, sí, Génesis 25:23 y Génesis 27:29. Entonces establecen un paralelismo con el papel o el rol de Cristo, que dicen que el señorío y el dominio pertenecen al Mesías, según Romanos 8:29. ¿Sí? Otro argumento, bueno, también dicen que el primogénito tenía el privilegio del sacerdocio, ¿sí? En Números 13, 12 al 13 o el 8 al 18, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que se refiere al primogénito de los levitas, ¿no? Ahí no se refiere pues a todo primogénito israelita, ¿no? Sino primogénito de los levitas. Y entonces, bueno, aquí dicen Cristo es el sacerdote, entonces citan Hebreos 5:6, 7:21, 4:14, lo contrastan con Salmo 110:4, que también dicen que la primogenitura, el primogénito era el heredero preferencial con una parte mayor que la de los demás, Deuteronomio 21:17, y que en Cristo y lo comparan con Cristo, que Cristo es el indiscutido heredero de todas las cosas, según Hebreos 1:2 y Romanos 8:17. Entonces todo esto, este contraste o este paralelismo lo hacen para solamente favorecer, ¿sí?, la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a distinción, privilegio, favor, prestigio o eminencia, y para desechar o descartar el término pues literal de la palabra primogénito, que significa primer nacido, ¿sí? Primer engendrado, ¿no? En este caso de Dios, según Colosenses 1:15, ¿no? Entonces, si bien es de pronto es un paralelismo que quizás podría aplicarse a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su primogenitura, no se puede descartar, no se puede rechazar el hecho de que Jesucristo fue engendrado, o es el primogénito de toda creación, también porque fue engendrado, ¿sí?, directamente por Dios en la eternidad, mis estimados hermanos. Muy importante, es importante no rechazar ese concepto, porque pues el concepto bíblico pues puede encajar en los dos aspectos, ¿sí? Primogénito como primer hijo y primogénito como principal o eminencia, o como primero también. Entonces, los dos conceptos, los dos significados, pues pueden encajar en el hilo argumental de las Sagradas Escrituras, por cuanto Jesucristo, como se demostró en el estudio anterior doctrinal, es el primer engendrado en la eternidad por Dios. En Salmo 89:27, mis amados hermanos, dice, pues aludiendo al Mesías: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, ¿sí? Si establecemos el paralelismo con Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, sí, también la palabra primogénito significa el principal, ¿sí? Ahí lo dice: yo también lo pondré por primogénito. Es decir, la Biblia tiene los dos significados, los dos conceptos, ¿sí? No se puede quitar uno y aceptar el otro, ¿sí? O rechazar el otro y quitar uno. No, esos son los dos conceptos que da la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto al significado, ¿sí?, de la palabra primogénito. Entonces, por lo tanto, esos dos significados, ¿sí?, se pueden aplicar al contexto de Colosenses 1:15, Colosenses 1:15, ¿sí? Él es el primogénito de toda creación, ¿ya? Porque fue el primer hijo engendrado directamente por Dios. Y también, ¿por qué?
porque fue el principal de la creación, porque por medio de él se crearon todas las cosas, como lo dice el versículo 16 de Colosenses 1. También a Jesucristo se le llama en Romanos 8:29, Romanos capítulo 8, el verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora el énfasis: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, hermanos, que en Isaías 9:6 dice que uno de los títulos que recibiría nuestro Señor Jesucristo es Padre Eterno, pero también el primogénito de muchos hermanos, ¿sí? Por eso es que cuando María Magdalena, ¿sí?, estaba llorando en el sepulcro, ¿no?, porque no estaba el cuerpo de su maestro, le dijo: Raboní. Y ella dijo: Maestro. Y se le acercó y dijo: pero no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve y dile a mis hermanos. ¿Sí ve? Él es el primogénito, es decir, el primero de todos los hermanos, el principal de los hermanos, de todos nuestros hermanos, en sentido espiritual. Entonces, ahí se ve claramente, hermanos, que los dos conceptos y las dos definiciones de primogénito que da la Biblia aplican y encajan perfectamente, ¿sí?, en el contexto de Colosenses 1:15-16 a nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados y apreciados hermanos, para concluir este estudio, quiero decirles que tanto la palabra hebrea becorá como la palabra griega protoktokos, traducidas en español primogénito, tienen un sentido literal y figurativo en la Biblia. El sentido literal de primogénito es primer hijo engendrado de un padre, como se demostró a lo largo de este estudio. Y en sentido figurativo, primogénito significa principal, preeminente y el más distinguido. Ambas definiciones son válidas y se pueden aplicar a Jesús en Colosenses 1:15. ¿Por qué? Quizás alguien se pregunte: porque Jesucristo fue el primer hijo engendrado directamente por Dios en la eternidad, como se demostró en el estudio de Proverbios 8, 22-30. Y también porque en Jesús se reúnen todos los privilegios de la primogenitura. Es decir, el señorío, la herencia, la respetabilidad, el sacerdocio. Todo eso fue atribuido a Jesús en el más amplio y completo sentido. También es conveniente recordar, hermanos, que la palabra protoktokos, primogénito, se deriva de la palabra protos, de la palabra griega también protos, que significa primero, principal, influyente, mejor, de acuerdo a la concordancia bíblica de Strong. Sin embargo, sí, hermanos, la argumentación planteada por los que predican los dos dioses coeternos y los trinitarios se enfrentan a un problema grave cuando refutan que primogénito en Colosenses 1:15 no significa primer engendrado, sino única y exclusivamente el principal y el más distinguido de la creación. ¿Saben por qué, hermanos? Si eso fuese así, entonces, ¿por qué el Padre no recibe el título de primogénito de la creación también? ¿Acaso el Padre no es digno de ser llamado también el principal de la creación? ¿Por qué ese título de primogénito solo se le aplica al Hijo y no al Padre? Y a los trinitarios, a los que predican la doctrina de la Trinidad, les añadiría esta pregunta: ¿por qué al Espíritu Santo, es decir, la supuesta tercera persona de la Trinidad, no se le llama también primogénito o el principal de la creación en la Biblia? Esas son preguntas en las cuales deberían reflexionar los que están en contra de que primogénito en Colosenses 1:15 signifique primer hijo engendrado. Entonces se ve claramente, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se le llama el primogénito de toda creación, no solamente por haber sido
el primer hijo engendrado directamente por Dios en la eternidad, sino también porque, como lo dice Colosenses 1:16, en Él o por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí, al leer este versículo, nos damos cuenta del papel tan importante que Jesucristo desempeñó en la creación de todas las cosas. Entonces, por eso es que Él ocupa un lugar preeminente en la creación. Espero que este estudio haya sido completamente claro para que tengamos una visión y un panorama más claro acerca de lo que significa la palabra primogénito, ¿sí?, en el contexto bíblico y cuando aplica a nuestro Señor Jesucristo, específicamente en este texto de Colosenses 1:15 y 16. Gracia y paz, mis estimados hermanos. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.